Bolivia, como también Perú y otros países, hoy ocupan un lugar que fue escenario de otras civilizaciones, como por ejemplo los incas. Pero, ¿qué sabemos de ellos? ¿Cuál es el mundo en el que dan sus primeros pasos? Hoy con el gaucho en Bolivia vamos a preguntarnos ¿cómo nacen los incas? Bueno, lo que nosotros llamamos Imperio Inca, en realidad no era Imperio Inca. Lo que se formó llevaba el nombre de Tahuantinsuyo. Es una palabra en quechua, es una palabra larga, pero es importante saberla porque es bastante conocida. Bueno, Tahua o Taua, depende de la versión del quechua que conozcamos, quiere decir 4. Y Suyu, que es la parte final, quiere decir algo así como nación, ¿sí? Como un estado. Entonces, lo que tenemos que pensar acá es en 4 naciones unidas. Esa era la idea que se formaban de lo que nosotros llamamos Imperio Inca. Inca, o Zapa Inca como le dicen algunos, era en realidad el nombre de su gobernante masculino, que no era ni rey ni emperador. Era algo específico de la zona andina. Y Coya, su mujer. Ah, me olvidaba. No olvides suscribirte a Un Gaucho en Bolivia, ahí abajo, ahí abajito. Bueno, para hablar del Tahuantinsuyo, tenemos que ubicarnos en tiempo y en espacio. Pero che, ¿dónde estaban en el mapa? Bueno, ellos arrancan cerca de Cusco, para después expandirse por todo lo que hoy es Perú y Bolivia. Y más adelante van a seguir expandiéndose por el norte, por el lado de Ecuador y de Colombia, y por el sur, por el norte de Argentina y Chile. Lo que hoy son Argentina y Chile, claro, eso vino después. ¿Y en qué época pasó esto, gaucho? Bueno, retrocedamos hasta la llegada de los europeos a América. De ahí suele decirse que el Tahuantinsuyo arrancó hacia 1438 y terminó más o menos en 1533. Pero no está mal también pensar que desde por lo menos 1200 ya existían como grupo y al menos hasta 1572 todavía estaban resistiendo algunos sectores las embestidas españolas. ¿Y cómo nos enteramos de su historia? Bueno, para eso tenemos que hablar un poco de los españoles. Pero como gaucho, ¿ellos no estuvieron antes de los españoles en América? Bueno, sí, pero también coexistieron algunos años. Coexistieron a veces a los palos, pero coexistieron. Bueno, resulta que muchos de los españoles hicieron una especie de diario íntimo. Eran las crónicas. Bueno, exactamente no era un diario íntimo, pero los que sabían leer y escribir tomaban nota, tomaban registro de lo que veían en el viaje. Y obvio, también tomaban nota sobre la sociedad a la que estaban viendo. O sea, el Tahuantinsuyo. Y es más, algunos aprendieron el idioma quechua y hasta algunos se casaron con mujeres americanas y de esa manera pudieron acceder a testimonios de gente que vivía acá y que era americana y que pertenecía, por ejemplo, a la sociedad inca, especialmente a sectores de las capas más altas, ¿sí? Más importantes de esa sociedad. Entonces así ellos sacaron mucha información sobre cómo era esa sociedad, cómo eran sus creencias, qué batallas libraron en el pasado para ser quienes fueron, cómo nacieron como incas, todo. Hay una realidad, los pueblos andinos no tenían una escritura, por eso son importantes las crónicas. Estos españoles son los primeros europeos que escriben sobre ellos. Y si estos americanos te hablaban de sus costumbres, te hablaban de sus padres, de sus abuelos, prácticamente te están contando cómo era su vida antes de los europeos. Buenísimo. Ahora hay dos problemas con esas crónicas. Una es que los europeos podían alterar esos relatos intencionalmente. ¿Pero qué querés decir, gaucho? ¿Cuál era su objetivo? Bueno, demostrar que esas eran sus tierras, que eran las tierras de los españoles por derecho, ¿sí? Que históricamente debió haber sido de ellos y que no les correspondía a los americanos sino a los europeos. Y dos, que la forma de pensar de los españoles y de los americanos era tan pero tan distinta que hay muchas cosas que ellos escuchaban que la notaban como la entendían. O sea, ellos escuchaban el relato en quechua. Recordemos que los idiomas también son un reflejo de la forma de pensar de esa sociedad. Ellos escuchaban en quechua, ellos pensaban, decodificaban en la cabeza el modo europeo y después lo mandaban al papel. Bueno, ustedes habrán escuchado alguna vez cuando decían que los aztecas creían que los españoles eran dioses. Bueno, acá pasaba un poco al revés también. Que, por ejemplo, los españoles podían ver al Inca
como un rey, como los reyes de España. Entonces, Gaucho, si no escribían, ¿cómo ellos registraban lo que querían recordar? Bueno, había algunas formas. Una es muy conocida, se trata de los quipus. Era una cuerda que se anudaba y que, de acuerdo a la cantidad de nudos y a su separación, indicaban un determinado mensaje. Dicen que puede ser contable, pero la verdad es que es muy difícil su decodificación. Todavía se está trabajando mucho sobre eso. Otros eran las pinturas y los textiles. Bueno, eso también transmitía un mensaje. Y finalmente los cantares. Eso era importantísimo. De hecho, muchos de los cronistas europeos escucharon cantares de los americanos. Esa era la forma de transmitir su tradición, su historia, su vida, sus antepasados. Pero los incas, ¿nacen de un repollo? Bueno, no. Rowe fue un estudioso que planteó una vez un esquemita de cómo se fue desarrollando el mundo andino a lo largo del tiempo. Entonces te marca 3 momentos importantes de la historia andina que él los llama horizontes: temprano, medio, tardío. En los últimos 2 horizontes es donde te marca que aparecen 2 estados centralizados y fuertes, unificados. En el horizonte medio, por ejemplo, tenés el estado de Wari, que más o menos va a estar entre el siglo 7 y el 10 después de Cristo, ¿sí? Siglo 7 y 10. Y después, en el horizonte tardío, en el último, vas a tener al imperio Inca, el Tahuantinsuyu, en los siglos 15 y 16. Pero en el medio de los horizontes no pasa nada. Bueno, sí, estaban los intermedios. ¿Qué hay en los intermedios? Bueno, todo lo contrario. De ese estado unificado que pensamos, todo centralizado, se va a dividir en muchos pedacitos, mosaicos, y va a haber muchísimos grupos que van a ocupar un mismo espacio y van a convivir o a luchar entre sí. Pueden pasar las dos cosas. Cuando luchan entre sí, cuando compiten, cuando buscan pactar, cuando buscan alianzas, es cuando trazan estrategias para sobrevivir y también para dominar a los demás, obviamente. Y quizás en el futuro, quién sabe, se da un nuevo horizonte donde se forma nuevamente un estado unificado. Entonces tenemos el intermedio temprano y el tardío. Y entonces, Gaucho, ¿para qué me hablas de los intermedios si los incas están en el último horizonte? Bueno, por eso decíamos que los incas no nacen de un repollo. Están presentes ya desde el intermedio tardío. Ahí es cuando van a ser uno de esos grupitos que van a estar disputando una zona determinada, como es la cercana a la ciudad de Cusco, lo que hoy es Cusco. Van a convivir y competir contra grupos como los Lupacas, los Yayarmacas, los Chancas, muchos pequeños señoríos aymaras, y van a ir haciéndose un lugarcito, ¿sí? Por el bien o por la fuerza, por las dos. Eran muy chiquititos y en ese momento no había nada, pero nada definido. Todo podía pasar. ¿Qué podía pasar? Bueno, vamos a seguir hablando sobre los incas y sobre cómo pasaron de ser uno más a ser el inmenso Tahuantinsuyo. Si te gustó el video, suscríbete, un gaucho en Bolivia. Y si te interesa el tema de los incas, ponle me gusta, así seguimos subiendo material del Tahuantinsuyo. Dale. Bueno, un besito grande, un beso en la frente, abrazo y seguimos en contacto.